Desperté empapado en sudor, con un escalofrío que me recorría la espalda como un latigazo helado. La fiebre me consumía, mi cuerpo dolía como si me hubieran apaleado. No era el único. Mis compañeros, los soldados de la tercera compañía, también se veían afectados por la enfermedad. Algunos deliraban, otros vomitaban sin parar, y los más desafortunados ya yacían inertes, con sus ojos abiertos y vacíos. Habíamos llegado a la selva hacía 2 semanas, en una misión de rutina para erradicar un campamento de narcotraficantes. La selva era un infierno verde, un laberinto de árboles imponentes y lianas que trepaban como serpientes. El calor era sofocante, la humedad insoportable, y los mosquitos nos acosaban sin descanso. No recuerdo el momento exacto en que enfermé. Todo comenzó con un simple malestar, una fatiga que se fue intensificando con el paso de los días. Luego, la fiebre, los dolores, la náusea. El capitán Ramírez, un hombre curtido en 1000 batallas, se encontraba tan desgastado como nosotros. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban el miedo y la incertidumbre. No teníamos comunicación con el exterior. Estábamos completamente aislados en la selva. Cada día, la enfermedad se cobraba nuevas víctimas. Los enterrábamos bajo la sombra de los árboles, sin lápidas ni ceremonias, solo con la esperanza de que la tierra los protegiera de lo que sea que nos estaba consumiendo. Una noche, mientras velaba por el cuerpo de un compañero, escuché un ruido entre la maleza. Apreté mi fusil contra mi pecho, listo para disparar. De la oscuridad emergió una figura alta y delgada, con la piel pálida como la luna y ojos negros como la noche. No era un hombre, ni un animal, era algo antinatural. La criatura me miró fijamente, con una sonrisa macabra en su rostro. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La criatura levantó su mano y señaló hacia la selva profunda. En un susurro que erizó mi piel, dijo: «Allí encontrarán la cura». Al amanecer, informé al capitán Ramírez sobre lo que había visto. Al principio, no me creyó, pero la desesperación era tal que decidió seguir la indicación de la criatura. Nos adentramos en la selva, siguiendo un rastro de flores marchitas y hojas carcomidas. Caminamos durante horas, bajo un sol abrasador y una lluvia torrencial. La enfermedad nos debilitaba cada vez más, pero la esperanza de encontrar una cura nos impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegamos a un claro en la selva. En el centro, se encontraba un árbol enorme, con un tronco nudoso y ramas que se extendían como garras hacia el cielo. De sus ramas colgaban lianas de color rojo sangre, que se mecían con el viento como si estuvieran vivas. El capitán Ramírez, con la voz temblorosa, dijo: «Ese debe ser el árbol del que habló la criatura». Sin dudarlo, me acerqué al árbol y arranqué una de las lianas rojas. Su sabor era amargo y metálico, pero me la tragué con avidez. Lo mismo hicieron mis compañeros, con la esperanza de que fuera la cura que tanto anhelábamos. Al principio, no sentimos nada, pero luego, un calor comenzó a recorrer nuestros cuerpos, una energía renovadora que nos llenaba de fuerza. La fiebre y los dolores desaparecieron, la náusea se disipó. Estábamos curados. Sin embargo, nuestra alegría duró poco. Un rugido gutural resonó en la selva, y de la oscuridad emergió la criatura, ahora con una forma monstruosa y un aura de maldad que nos heló la sangre. «Ustedes no debieron haber tomado lo que no les pertenece», dijo la criatura con una voz cavernosa. «Ahora pagarán el precio». La criatura se lanzó sobre nosotros con una furia descomunal. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero era demasiado poderosa. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, hasta que solo quedé yo. Con el último aliento, me lancé contra la criatura, clavando mi bayoneta en su corazón. La criatura rugió de dolor y se desplomó sobre la tierra, muerta. Exhausto y herido, me senté bajo el árbol, mirando los cuerpos de mis compañeros. La victoria había sido amarga, un triunfo pírrico que me había costado demasiado. Nunca olvidaré la experiencia en la selva maldita, la enfermedad, la criatura, la muerte, todo. El calor era sofocante. La humedad de la selva me envolvía como un sudario, empapando mi uniforme y dificultando cada paso. Llevábamos horas patrullando la zona, buscando cualquier rastro de actividad guerrillera. La tensión era palpable. Cada crujido de rama, cada movimiento entre la maleza nos ponía en alerta máxima. De repente, el sargento López, nuestro líder,
Se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su mirada se había clavado en un punto más allá de la espesura. ¿Ven eso?, susurró, señalando con su machete hacia una estructura que apenas se distinguía entre la vegetación. Era una casa. Una casa grande, de 2 plantas, con una fachada desvencijada y un aire fantasmal. Las ventanas tapiadas con tablones de madera, la pintura desconchada y las enredaderas trepando por las paredes le daban un aspecto tétrico. «¿Qué hacemos, sargento?», pregunté, con la voz apenas audible. López dudó un momento, sus ojos grises escudriñando la casa. «Vamos a echar un vistazo», ordenó finalmente. Nos acercamos con cautela, nuestros rifles en posición de combate. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de las aves y el zumbido de los insectos. Al llegar a la puerta principal, López la empujó con fuerza. La madera crujió y cedió, revelando un interior oscuro y polvoriento. Un olor a humedad y abandono llenó nuestros pulmones. Avanzamos con las linternas encendidas, alumbrando las habitaciones vacías. Muebles rotos, cubiertos de telarañas, yacían esparcidos por el suelo. En las paredes, manchas de humedad y desconchados formaban figuras grotescas. De repente, un ruido metálico resonó en la casa. Todos nos tensamos, apuntando con nuestras armas hacia el origen del sonido. Era una vieja nevera, oxidada y abollada, que se encontraba en la cocina. Un gato negro salió de su interior, maullando de forma lastimera. López respiró hondo, tratando de calmarse. «Probablemente solo sea un animal», dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Continuamos la búsqueda, revisando cada habitación de la casa. En el segundo piso, encontramos una habitación que parecía haber sido un dormitorio. Un viejo camastro con sábanas raídas, un armario polvoriento y un tocador con un espejo empañado. En el suelo, junto al tocador, había una muñeca de trapo, con el vestido sucio y los ojos de botón negros que parecían mirarnos fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presencia extraña en la habitación, como si alguien nos estuviera observando. «Vámonos de aquí», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. López asintió, y salimos de la casa con la sensación de que algo nos perseguía. De vuelta a la base, no pude evitar sentirme inquieto. La imagen de la casa abandonada y la muñeca de trapo me perseguían en mis sueños. Esa noche, mientras dormía en mi litera, escuché un ruido familiar, un maullido lastimero, como el del gato negro que encontramos en la casa. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. Era la muñeca de trapo. Sus ojos negros brillaban con una intensidad sobrenatural. Un terror indescriptible me invadió. Grité con todas mis fuerzas, despertando a mis compañeros. Cuando encendieron las luces, la muñeca ya no estaba. Al día siguiente, le conté al sargento López lo que había sucedido. Me miró con incredulidad, pero no me desmintió. Nunca más volvimos a la casa abandonada. Pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Sé que hay cosas en la selva que no se pueden explicar, cosas que acechan en la oscuridad, esperando para atrapar a los incautos. Y sé que la muñeca de trapo no era solo un juguete, sino una entidad maligna que se alimenta del miedo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. La selva me consume, me ahoga con su verde omnipresente y su calor sofocante. Los mosquitos zumban en mis oídos como una letanía de muerte, y el sudor empapa mi uniforme hasta convertirlo en una segunda piel. Mis compañeros son solo sombras, figuras demacradas y ojerosas que se mueven como autómatas por este infierno verde. Recuerdo el principio. Llegamos con brío, llenos de patriotismo y testosterona, listos para enfrentar a cualquier enemigo que se nos presentara. La selva nos recibió con un silencio hostil, un abrazo sofocante que nos envolvió y nos aisló del mundo. Los primeros días fueron duros, pero la adrenalina y el sentido del deber nos mantenían en pie. Patrullamos la espesura, buscando rastros de insurgentes, traficantes o cualquier amenaza que perturbara la paz de esta región olvidada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tensión comenzó a hacer mella en nosotros. El calor, la humedad, la falta de contacto con el exterior, todo conspiraba para erosionar nuestra cordura. Las noches se convertían en un tormento de insomnio y paranoia, mientras los sonidos de la selva se transformaban en susurros amenazantes. Comenzamos a ver cosas, sombras que se movían entre los árboles,
ojos que nos observaban desde la oscuridad. Algunos de mis compañeros hablaban de escuchar gritos en la noche, lamentos de agonía que provenían de las profundidades de la selva. Yo mismo comencé a tener alucinaciones. Una noche, mientras montaba guardia, vi a un hombre vestido de militar, con el rostro desfigurado por el horror, que caminaba hacia mí con un machete en la mano. Desperté empapado en sudor, con el corazón palpitando atronadoramente en mi pecho. Las historias de terror se multiplicaron alrededor del fuego. Algunos hablaban de la Llorona, una mujer que vagaba por la selva buscando a sus hijos perdidos. Otros aseguraban haber visto al Cadejo, un perro negro con ojos de fuego que presagiaba la muerte. La locura se apoderó de algunos de mis compañeros. Uno de ellos se quitó la vida con su propio rifle, disparándose en la cabeza frente a nuestros ojos. Otro desertó, adentrándose en la selva como un animal salvaje. Yo mismo siento que estoy al borde del precipicio. La línea entre la realidad y la fantasía se ha difuminado, y cada sonido, cada movimiento, me hace saltar de miedo. Ya no sé si estoy luchando contra un enemigo real o contra los fantasmas de mi propia mente. Solo espero que alguien, algún día, encuentre nuestros cuerpos y sepa lo que pasó aquí. Que nuestra historia sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar la locura de la selva. El sol de Chihuahua golpeaba nuestras cabezas como un martillo furioso. El sudor empapaba mi uniforme, pero no era solo el calor lo que me hacía sentir la piel pegajosa. El hedor a muerte impregnaba el aire, un nauseabundo cóctel de sangre seca, tierra revuelta y carne en descomposición. La escena frente a nosotros era macabra. 10 cabras degolladas, sus cuerpos exangües tirados en un desorden grotesco. Don Emiliano, el campesino dueño de los animales, se aferraba a la cerca de alambre de púas temblando como una hoja seca en el viento. Dios mío, murmuraba una y otra vez, sin apartar la vista del carnicero espectáculo. Había escuchado historias de chupacabras desde niño, relatos susurrados alrededor de fogatas crepitantes o contados por abuelas con voz ronca, historias de criaturas mitad lobo, mitad demonio, que acechaban bajo la luna llena para succionar la sangre de animales e incluso de personas imprudentes. Siempre las consideré meras leyendas, pero la realidad, descarnada y sangrienta, se desplegaba ante mis ojos. Yo era el sargento Miguel Ramírez, líder de un escuadrón militar enviado a investigar esta serie de ataques que aterrorizaban a los habitantes de la zona rural. Éramos 4 hombres curtidos en la milicia, acostumbrados a amenazas convencionales, narcotraficantes armados, rebeldes con fusiles de asalto. Pero esto era diferente. Esto era un monstruo salido de una pesadilla. El coronel Ramírez, un hombre duro como el cuero de sus botas, nos había dado las órdenes con un gesto de fastidio. Supersticiones de campesinos ignorantes, había dicho, pero su tono vaciló un poco al ver la pila de carcasas. Esa noche, acampamos cerca de la casa de don Emiliano, un anciano enjuto con ojos opacos por el miedo. Los sonidos del campo nocturno, usualmente tranquilizadores, me ponían los pelos de punta. Cada crujido de rama, cada aullido lejano, me hacía saltar de la hamaca. Pasé la noche en vela, limpiando y revisando mi rifle, la única barrera entre la vida y la pesadilla. Al amanecer, don Emiliano nos narró su experiencia. Dijo que había despertado con un sonido que no podía describir, un chillido agudo mezclado con graznidos guturales. Al salir, había encontrado el macabro espectáculo de sus cabras muertas. Su voz temblaba con un terror real, tangible, que se contagió al resto de mis compañeros. Pasamos los días siguientes patrullando la zona, buscando cualquier rastro de la criatura. La tensión crecía con cada atardecer. El sol se ponía como una herida abierta en el horizonte, pintando el cielo de un rojo que presagiaba sangre. Y cada noche, el terror acechaba. Fue en la 4ª noche que lo vimos. Habíamos decidido ocultarnos cerca de un viejo pozo abandonado, un supuesto punto de atracción para los animales salvajes. La luna llena, como un ojo blanco y cruel, bañaba el campo en una luz fantasmal. De repente, un movimiento fugaz en la oscuridad llamó mi atención. Un par de ojos rojos, malignos, brillaron entre los árboles. «Allí», grité señalando el lugar. Mis compañeros reaccionaron con rapidez. Las linternas iluminaron 2 siluetas oscuras, más grandes de lo que esperaba. Eran bípedos, pero con un cuerpo musculoso y pelaje negro que brillaba bajo la luz. Sus cabezas eran una mezcla de lobo y reptil, con fauces descomunales llenas de colmillos afilados como cuchillos.
Un hedor nauseabundo emanaba de ellos, una peste a muerte y locura. El miedo se transformó en adrenalina pura. Disparé mi rifle sin dudarlo, las balas trazadoras dibujando una línea roja en la oscuridad. Las bestias aullaron con un sonido que erizaría el cabello al mismísimo diablo. Una de ellas se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Me tiré al suelo esquivando por milímetros sus fauces letales. El olor a podrido y bestia me golpeó la cara. Mi compañero, Javier, no tuvo tanta suerte. La otra criatura lo embistió con una brutalidad salvaje. Escuché el crujido de huesos y un grito ahogado antes de que se desvaneciera en la oscuridad, arrastrando a Javier con él. Disparé contra la otra bestia, pero las balas rebotaban en su cuerpo como si fueran de goma. Se alejó entre los árboles con una agilidad escalofriante, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un sentimiento de desolación absoluta. La oscuridad se había tragado a mi compañero y a la criatura, dejando un vacío que me llenó de un terror paralizante. Volví a la casa de don Emiliano con los dos compañeros restantes, Carlos y Pedro. Estaban tan traumatizados como yo. Javier era nuestro amigo, habíamos compartido incontables patrullas y peligros juntos. Su muerte nos había dejado marcados, pero también nos había quitado cualquier atisbo de incredulidad sobre la existencia de los chupacabras. Esa noche no dormimos. Montamos guardia por turnos, los rifles en nuestras manos, esperando el regreso del monstruo. El amanecer nos trajo un poco de alivio, pero no de esperanza. Sabíamos que la criatura volvería, atraída por la sangre y por el terror que emanábamos. Decidimos comunicarnos con el cuartel general. Carlos se encargó de la transmisión, explicando lo que habíamos visto y la brutal muerte de Javier. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, la voz del coronel, ronca y tensa, nos ordenó regresar a la base. «Refuerzos en camino», dijo, pero su voz carecía de convicción. Sabíamos que era una mentira. No habría refuerzos. El ejército tenía miedo de enfrentarse a lo desconocido, a lo que consideraban supersticiones. Nos sentíamos abandonados, como piezas de carne a merced de un depredador invisible. Pasamos los siguientes días en una agonía lenta. Don Emiliano nos proveía de comida en silencio, sus ojos llenos de compasión y un extraño terror supersticioso. Cada noche, nos turnábamos para vigilar, esperando el regreso de la criatura. La tensión nos carcomía, transformándonos en sombras de los soldados que habíamos sido. Una noche, mientras vigilaba desde el techo de la casa, vi un movimiento extraño en la lejanía. Una forma oscura se deslizaba entre los árboles. Rápidamente alerté a mis compañeros y nos preparamos para el combate. Pero esta vez, la criatura no vino sola. Eran tres, moviéndose con una coordinación letal que helaba la sangre. El tiroteo que se desató fue un infierno. Las balas rebotaban en los cuerpos de las criaturas, y sus aullidos espeluznantes llenaron el aire. Carlos cayó primero, desgarrado por las garras de una de las bestias. Pedro y yo disparamos como posesos, pero la munición se agotaba y la esperanza se desvanecía. En un arrebato de desesperación me arrojé hacia una de las criaturas tratando de apuñalarla con mi bayoneta. La bestia me tiró al suelo con un gruñido. Sus fauces a centímetros de mi cara. Cerré los ojos, esperando el golpe final. De repente, un estruendo ensordecedor nos sobresaltó. Una luz cegadora iluminó el campo y un calor abrasador me golpeó la cara. Miré hacia arriba para ver un helicóptero militar descendiendo del cielo, las luces de búsqueda iluminando todo el entorno. Desde el helicóptero, un torrente de fuego se desató sobre las criaturas. Las balas trazadoras eran como cometas mortales que destrozaban a las bestias con una violencia grotesca. Los aullidos se convirtieron en chillidos de agonía hasta que finalmente, un silencio sepulcral se apoderó del campo. El resto de la noche la pasamos en un estado de shock. El equipo de rescate que bajó del helicóptero nos encontró temblando, cubiertos de sangre y sudor. Nos llevaron de regreso a la base, donde nos trataron por agotamiento y heridas leves, pero nadie nos preguntó por los detalles. El chupacabras, al parecer, seguía siendo una superstición para el alto mando. Nunca regresé al servicio activo. La experiencia me había marcado para siempre. Las pesadillas de criaturas demoníacas y la muerte de mis compañeros me perseguían cada noche. Aunque nunca se habló oficialmente de los chupacabras, mi escuadrón sabía la verdad. La leyenda era real, y habíamos sobrevivido para contarlo, pero a un alto costo. La historia de los chupacabras de Chihuahua
se convirtió en un rumor fantasmagórico entre los soldados, un recordatorio de que hay cosas que escapan a nuestro control, criaturas de la oscuridad que acechan en los confines de nuestro mundo, esperando el momento oportuno para atacar. Y aunque yo haya regresado a la vida civil, una parte de mí siempre estará en ese campo maldito, bajo la luz de la luna llena, luchando contra las pesadillas que se volvieron realidad. El sol de la mañana rasgaba mis párpados, obligándome a abrir los ojos. Un dolor punzante recorría mi cuerpo, y una náusea amarga me revolvía el estómago. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados con gruesas cuerdas de cáñamo. La luz cegadora me impedía ver con claridad, pero poco a poco mi vista se fue adaptando al entorno. Me encontraba en una pequeña choza de madera, con un techo de paja y un único orificio que servía como ventana. El suelo era de tierra apisonada, y en un rincón pude distinguir una figura encapuchada, sentada en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No recordaba cómo había llegado allí. Lo último que podía recordar era la batalla, el fragor de las balas y las explosiones, el rostro de mis compañeros agonizando en el campo de batalla. Yo había sido capturado por un grupo rebelde, y ahora me encontraba a merced de sus captores. La figura encapuchada se levantó y se acercó a mí. Su voz era áspera y gutural, como un susurro entre las hojas secas. «Despierta, soldado», dijo. «Tu pesadilla apenas comienza». No entendía sus palabras, pero el tono amenazante y la mirada gélida que se escondía bajo la capucha me llenaron de un terror que nunca antes había experimentado. Los días se convirtieron en una sucesión de torturas físicas y psicológicas. Me golpeaban, me privaban de comida y agua, me obligaban a presenciar la ejecución de otros prisioneros. Cada minuto era una agonía interminable, un descenso gradual hacia la locura. Lo peor era la oscuridad. Cuando la noche caía, la choza se convertía en un pozo de tinieblas. Los sonidos de la selva, el canto de los grillos, el rugido de los jaguares, se transformaban en una sinfonía de terror. Y entonces, las apariciones comenzaban. Sombras que se movían en las esquinas, susurros que provenían de la nada, rostros fantasmales que se asomaban en la oscuridad. Eran los fantasmas de mis compañeros muertos, que me perseguían. Me reprochaban por no haberlos podido salvar. La culpa y el remordimiento se apoderaron de mí, consumiéndome por dentro. Comencé a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclaban en una neblina de dolor y alucinaciones. Ya no sabía si lo que veía era real o producto de mi mente torturada. Un día, o una noche, ya no lo distinguía, la figura encapuchada me dejó solo en la choza. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio antes de salir y cerrar la puerta con llave. En la soledad, mi mente se desmoronó por completo. Las apariciones se volvieron más frecuentes, más aterradoras. Los fantasmas de mis compañeros me rodeaban. Sus gritos llenaban el aire. Sus rostros se deformaban en expresiones de agonía. Yo era el único culpable de su muerte, el único responsable de su sufrimiento. En un acto de desesperación, logré romper las cuerdas que me ataban. La adrenalina me daba una fuerza descomunal. Salí corriendo de la choza, sin saber a dónde iba, solo buscando escapar de ese infierno. La selva me tragó en su oscuridad, un laberinto verde y húmedo donde las lianas eran como serpientes y los árboles como monstruos vigilantes. Corrí durante horas, sin rumbo fijo, perseguido por los fantasmas de mi pasado. Finalmente, me derrumbé al pie de un árbol, exhausto y derrotado. Cerré los ojos y esperé la muerte, una liberación de la agonía que me atormentaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, inconsciente o quizás muerto en vida. Cuando desperté, me encontraba en una cama de hospital, con un médico y una enfermera a mi lado. Me hablaron de un rescate, de una patrulla que me había encontrado vagando por la selva como un alma en pena. Me tomó meses recuperarme físicamente. Las heridas de la tortura sanaron, pero las de mi mente no. Los recuerdos de la batalla, del cautiverio, de las apariciones, me perseguían como una sombra omnipresente. He vuelto a la vida civil, pero sigo siendo un prisionero de mi propio pasado. El fantasma del soldado que fui me acompaña a todas partes, un recordatorio constante del horror que viví. La guerra me quitó mucho más que mi libertad. Me quitó la paz interior, la inocencia, la esperanza. Soy un prisionero del terror, un soldado fantasma condenado a vagar por el mundo de los vivos, atormentado por los ecos de la selva
y los rostros espectrales de mis compañeros caídos. Las pesadillas son mi realidad nocturna. En ellas, regreso a la choza maldita. La figura encapuchada me obliga a presenciar ejecuciones una y otra vez, mientras los fantasmas me gritan, me culpan, me arrastran hacia la locura. Durante el día, la línea entre la realidad y la alucinación se difumina. Sombras furtivas en la esquina del ojo, susurros en el viento, me hacen saltar de la silla, buscando desesperadamente al enemigo invisible. He intentado todo para escapar de esta prisión mental. Terapia, medicación, incluso grupos de apoyo para veteranos de guerra. Pero nada logra silenciar los gritos internos. Nada aleja los rostros fantasmagóricos que me acechan. Un día, mientras revisaba noticias online, vi un titular que me heló la sangre. Fuerzas militares liberan campamento rebelde, líderes capturados. Mi corazón se aceleró. ¿Habían encontrado el escondite donde fui torturado? ¿Habrían visto a la figura encapuchada, a los fantasmas de mis compañeros? Me puse en contacto con las autoridades militares, relatándoles mi historia. Al principio, me trataron con incredulidad, pero la certeza en mi voz y la desesperación en mis ojos finalmente lograron convencerlos. Un grupo de soldados junto a un psicólogo militar fueron enviados al lugar donde me cautivaron. Días después, recibí la llamada que tanto había esperado. El campamento estaba abandonado, me dijo el oficial al otro lado del teléfono. No encontramos a ningún rebelde, ni prisioneros. No hay rastro de actividad reciente. Mis esperanzas se derrumbaron. ¿Había imaginado todo? ¿Era mi mente torturada la que había creado ese escenario de terror? El psicólogo militar, sin embargo, me aseguró que no era así. Mi relato coincidía con los patrones de TPT, trastorno de estrés postraumático severo, pero las alucinaciones tan vívidas y específicas eran poco comunes. Me propuso acompañarlos en una segunda expedición al campamento rebelde. Yo dudaba. Volver a ese lugar infestado de recuerdos me aterraba, pero la idea de encontrar alguna prueba, alguna evidencia de que lo que viví era real, me impulsó a aceptar. Regresamos a la selva. El viaje fue agonizante. Cada árbol, cada sonido, me traía un recuerdo doloroso. Al llegar al campamento, un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba intacto, como si lo hubiera abandonado ayer. El equipo de búsqueda se dispersó, examinando las chozas y alrededores. Yo me quedé parado frente a la que había sido mi prisión. Sentí una oleada de náuseas. ¿Debía entrar? Tomé una profunda respiración y crucé el umbral. La oscuridad me envolvió. El olor a humedad y podredumbre me golpeó la nariz. Cerré los ojos y esperé. Silencio. No había fantasmas, no había gritos. Solo el zumbido de un insecto que se estrelló contra la pared. Respiré aliviado, quizás un poco decepcionado. De repente, un sonido tenue, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Un golpe sordo, como si algo raspara la madera de la pared del fondo. Me acerqué lentamente, mi corazón a punto de estallar. Con un trozo de madera que encontré en el suelo comencé a golpear la pared. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Un sudor frío me empapaba la frente. ¿Hay alguien ahí?, grité con voz temblorosa. El silencio volvió a apoderarse de la choza, pesado y opresivo. Me alejé de la pared, retrocediendo hacia la salida. Pero entonces, un susurro débil y fantasmal, llegó a mis oídos. No distinguí las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una súplica, un ruego de auxilio. Salí corriendo de la choza, presa del pánico. Grité a los demás que había encontrado algo, pero cuando llegaron, la pared estaba intacta. No había señales de cavidades, ni túneles, ni nada que explicara el sonido. El psicólogo me miró con tristeza. «Lo siento», me dijo. «Parece que su mente te está jugando una mala pasada otra vez». Volví a la ciudad derrotado. La expedición no había encontrado ninguna prueba, pero las dudas seguían carcomiéndome. ¿Estaba loco? ¿O había algo más en ese campamento? El frío viento nocturno azotaba mi rostro mientras observaba las estrellas desde la azotea de la base militar. La quietud era solo interrumpida por el canto de los grillos y el lejano rugido del mar. A pesar de la aparente tranquilidad, una sensación de inquietud me carcomía por dentro. Desde la muerte de Carlos, un compañero de escuadrón, un aura de misterio y horror se cernía sobre la base. Carlos había desaparecido durante una patrulla rutinaria en la jungla. Lo encontramos días después, su cuerpo mutilado y sin vida. La causa de su muerte nunca se esclareció,
lo que alimentó los rumores de espíritus malignos y maldiciones ancestrales. Esa noche, mientras la luna llena bañaba la base con su luz plateada, no pude evitar recordar la mirada de terror que congelaba su rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, un ruido metálico me alertó. Giré la cabeza hacia la puerta que daba acceso a la azotea y la vi. Una figura alta y delgada, vestida con un uniforme militar desgastado y manchado de sangre. Era Carlos, o al menos se parecía a él. Sus ojos, antes vivaces y llenos de energía, ahora eran pozos negros y vacíos. Su piel pálida brillaba bajo la luz de la luna, y sus labios, de un azul casi púrpura, esbozaban una macabra sonrisa. No pude moverme, paralizado por el terror. La figura avanzó hacia mí con una lentitud antinatural. Sus pasos no producían ningún sonido, como si flotara sobre el suelo. Un hedor nauseabundo, a podredumbre y carne descompuesta, llenó el aire. «No tengas miedo», dijo Carlos con una voz áspera y gutural, que no parecía provenir de su garganta. «He vuelto para ayudarlos». Su voz me sacó del letargo. Un instinto primal me impulsó a correr. Me di la vuelta y bajé las escaleras a toda prisa, sin mirar atrás. Los gritos de Carlos resonaban en mis oídos, una mezcla de súplica y amenaza. Alerté a mis compañeros y juntos registramos la base. No encontramos rastro de Carlos, ni en la azotea ni en ningún otro lugar. La incredulidad se apoderó de ellos. Pensaron que era una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Pero yo sabía lo que había visto. La figura de Carlos, su rostro cadavérico, su voz espectral, eran demasiado reales para ser una simple ilusión. Una sensación de pánico se apoderó de mí. ¿Qué significaba su regreso? ¿Qué peligro nos acechaba? Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. La paranoia me impedía dormir. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar de la cama con el corazón palpitante. Esperaba la aparición de Carlos. Temía su regreso. Un día, mientras realizaba una inspección de rutina, encontré un viejo diario en el fondo de un armario. Pertenecía a un soldado que había estado en la base hace muchos años. En él, narraba una historia similar. La aparición de un compañero muerto que sembraba el terror entre los soldados. El diario mencionaba una antigua leyenda sobre un espíritu vengativo que habitaba la jungla. Se decía que este espíritu podía tomar la forma de una persona muerta para atormentar a los vivos. La única forma de apaciguarlo era realizar un ritual de exorcismo. Decidí no contarle a nadie sobre el diario. No quería que me tomaran por loco, pero la idea del ritual me daba vueltas en la cabeza. Era la única esperanza que tenía de librarme del terror que me atormentaba. Con la ayuda de un viejo chamán que vivía en las afueras de la base, preparé los elementos necesarios para el ritual. Una noche de luna llena, me dirigí a la jungla, al lugar donde Carlos había sido encontrado muerto. El ritual fue largo y agotador. Recité antiguos cánticos, quemé hierbas aromáticas y realicé ofrendas al espíritu. Finalmente, sentí una presencia en la oscuridad. La figura de Carlos apareció ante mí, más pálida y espectral que nunca. «He venido a reclamar lo que me pertenece», dijo con una voz que helaba la sangre. No me amedrenté. Continué con el ritual, invocando a los ancestros y a los dioses protectores. La figura de Carlos comenzó a temblar. Una agonía sobrenatural se reflejó en sus ojos vacíos. Un aullido desgarrador llenó la jungla, un sonido que parecía provenir de las profundidades del infierno. Luego, la figura se desvaneció en un remolino de niebla negra. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Me quedé allí un rato más, temblando por el esfuerzo y el terror. No sabía si el ritual había funcionado, pero una extraña sensación de calma me invadió. Regresé a la base con un renovado sentido de esperanza. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. No volví a ver a Carlos, ni escuché su voz espectral. La base recuperó su tranquilidad habitual, aunque un manto de duda y misterio seguía en el aire. Sin embargo, una noche, mientras patrullaba el perímetro de la base, vi una sombra desaparecer detrás de un edificio. Mi corazón se aceleró. No podía ser él, ¿o sí? Tomé mi arma con manos temblorosas y me dirigí hacia la sombra. Al doblar la esquina, un grito desgarrador rompió el silencio. Encontré a uno de mis compañeros tirado en el suelo, con una expresión de horror en el rostro. Su garganta estaba desgarrada, como si una bestia salvaje lo hubiera atacado. El terror volvió a apoderarse de mí. Sabía que Carlos, o lo que fuera que lo imitaba, no se había ido del todo.
volvería a atacar, y la próxima vez podría ser yo. Desde entonces, la base ha estado en alerta máxima. Hemos aumentado las patrullas nocturnas y redoblado la seguridad. No sé si podremos detener lo que nos acecha, pero una cosa es segura: no descansaremos hasta que la base esté a salvo y el espíritu vengativo haya sido derrotado definitivamente. La muerte de Carlos sigue siendo un misterio, pero su regreso ha dejado una huella imborrable en todos nosotros. Es un recordatorio constante de que las fuerzas oscuras acechan en los rincones más recónditos de la jungla, esperando el momento oportuno para atacar. Y yo, el único que vio al muerto caminar, estoy condenado a vivir con el terror y la incertidumbre, siempre mirando por encima del hombro, esperando la próxima aparición del compañero que volvió de la tumba. El sol caía a plomo sobre la base militar El Águila, ubicada en las escarpadas montañas del centro de México. El calor era sofocante, y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. A pesar del bochorno, un escalofrío me recorrió la espalda. Un presentimiento oscuro me oprimía el pecho. Esa noche, mientras la luna llena se elevaba sobre el horizonte, un silencio espectral se apoderó del pueblo de San Jacinto, ubicado a pocos kilómetros de la base. Los perros aullaban desconsoladamente, las gallinas se acurrucaban en sus jaulas, y las personas se encerraban en sus casas con un miedo ancestral en sus ojos. La historia de la bruja Nahual era un susurro en el viento, una leyenda transmitida de generación en generación. Se decía que habitaba en las ruinas de un antiguo templo azteca, ubicado en lo alto de una montaña inaccesible. Algunos la describían como una mujer alta y delgada, con ojos penetrantes y una sonrisa cruel. Otros hablaban de su capacidad para transformarse en un lobo feroz, capaz de desgarrar a sus víctimas con sus garras afiladas. Yo, el sargento Miguel García, junto a un escuadrón de soldados, había sido enviado a San Jacinto para investigar una serie de desapariciones misteriosas que aterrorizaban al pueblo. Los habitantes murmuraban que la bruja Nahual era la responsable, que se alimentaba de la carne de los jóvenes para mantener su eterna juventud. Al llegar al pueblo, la atmósfera era lúgubre. Las calles estaban vacías, las casas cerradas con candados oxidados, y un silencio sepulcral reinaba en el aire. Solo el viento susurraba entre las hojas secas de los árboles, como un lamento fantasmal. Nos reunimos con el alcalde, un hombrecillo de mirada esquiva y voz temblorosa. Nos contó que las desapariciones habían comenzado meses atrás, siempre bajo la luna llena. Los jóvenes salían de sus casas y nunca más regresaban. Algunos habían sido encontrados en las montañas, mutilados y con extrañas marcas en sus cuerpos. Esa noche, mientras montábamos guardia en la plaza del pueblo, un aullido escalofriante resonó en la oscuridad. Los pelos se me erizaron en la nuca. Un terror ancestral me invadió. De repente, una figura alta y espectral se materializó frente a nosotros. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. «He venido por lo que me pertenece», dijo con una voz gutural que helaba la sangre. Era la bruja Nahual. Su presencia era tan poderosa que nos paralizó. No pudimos disparar ni movernos. Solo observamos con horror cómo se acercaba a uno de los soldados, un joven robusto y lleno de vida. Un zarpazo feroz y el soldado cayó al suelo. Un charco de sangre se extendía bajo su cuerpo. La bruja Nahual lo miró con ojos ávidos y una sonrisa macabra. Luego se transformó en un lobo negro y se adentró en la noche, dejando un rastro de terror y muerte a su paso. La base El Águila se convirtió en un búnker. Los soldados no se atrevían a salir de noche, temerosos de la bruja Nahual. El miedo era palpable, una neblina espesa que nos envolvía a todos. Yo no podía dormir. Las imágenes de la bruja Nahual y su brutal ataque me perseguían en mis sueños. El terror se había apoderado de mí. Sabía que tenía que hacer algo, no solo por el pueblo, sino por mi propia cordura. Decidí investigar por mi cuenta. Consulté con ancianos del pueblo, busqué en libros antiguos y consulté a chamanes. Poco a poco fui desentrañando los secretos de la bruja Nahual. Descubrí que era un ser milenario, un demonio que se alimentaba del miedo y la carne humana. También aprendí que existía un ritual para derrotarla. Un ritual complejo y peligroso que requería valentía, determinación y un profundo conocimiento de las artes mágicas. Con la ayuda de un chamán anciano, preparé los elementos necesarios para el ritual. Una noche de luna llena, me dirigí a las ruinas del templo azteca,
la guarida de la bruja Nahual. El lugar era escalofriante. Las piedras del templo estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y el aire era denso y viciado. En el centro del templo, sobre un altar de piedra, se encontraba un pentagrama dibujado con sangre seca. Allí, en el centro del pentagrama, descansaba la bruja Nahual. Su forma humana había regresado, pero su aura oscura y sus ojos demoníacos la delataban. Al verme, una sonrisa predatoria se dibujó en sus labios. «Ha venido la carnada», dijo con voz quebrada, una mezcla de burla y desafío. No respondí. Comencé el ritual con voz firme, recitando antiguos cánticos en náhuatl, un lenguaje que había aprendido del chamán. Mientras recitaba, dibujé un círculo de sal consagrada alrededor del altar, creando una barrera de protección. La bruja Nahual soltó una carcajada estridente. El sonido reverberó por las ruinas del templo, un eco infernal que me erizó la piel. Luego comenzó a transformarse. Su cuerpo se retorció, sus huesos crujieron, y poco a poco se convirtió en un enorme lobo negro con colmillos afilados y ojos rojos como brasas. La bestia saltó hacia mí con una ferocidad sobrenatural, pero yo estaba preparado. Rodé hacia un lado, esquivando sus garras, y lancé una bolsa de hierbas sagradas hacia el lobo. Al contacto con las hierbas, el lobo aulló de dolor, un sonido desgarrador que llenó el templo. Aproveché su distracción para continuar con el ritual. Tracé símbolos sagrados en el aire con un cuchillo ritual, pronunciando palabras de poder con toda la fuerza de mi voz. La energía del lugar vibraba a mi alrededor, una fuerza mística que se oponía a la oscuridad de la bruja Nahual. El lobo se abalanzó contra mí una y otra vez. Luchamos en un frenesí de dientes y garras, sal y sangre sagrada. El miedo amenazaba con paralizarme, pero recordé a las víctimas de la bruja Nahual, su terror, su sufrimiento. No podía permitir que ella ganara. Con un último esfuerzo, logré clavar el cuchillo ritual en el corazón del lobo. La bestia aulló una vez más, un sonido de agonía que resonó en las profundidades de mi ser. Luego se disolvió en una nube de humo negro que se desvaneció por las grietas del templo. El ritual había funcionado. La bruja Nahual estaba vencida. La tensión abandonó mi cuerpo en una ola helada. Sentía un cansancio profundo, pero también una satisfacción profunda. Había salvado al pueblo y quizás a mí mismo del terror que nos había paralizado. Regresé a la base al amanecer, exhausto pero victorioso. La noticia de la muerte de la bruja Nahual se propagó como un incendio por San Jacinto. Las calles volvieron a llenarse de vida, las risas de los niños reemplazaron el silencio sepulcral, y la esperanza renació en los corazones de los habitantes. Sin embargo, yo sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo. La leyenda de la bruja Nahual seguiría siendo un susurro en el viento, un recordatorio de que las fuerzas del mal siempre acechan a la vuelta de la esquina. Y yo, el soldado que enfrentó a la bruja Nahual, estaría siempre vigilante, listo para defender a los inocentes de las criaturas de la noche.